En realidad, primero quiero agradecer la posibilidad de venir y poner la palabra que tanto nos hace falta, sobre todo a las mujeres trans, que conozcan nuestro pensamiento, nuestra voz, nuestras propias disidencias, nuestros pesares y nuestras necesidades. Y entre esas necesidades aparece el cupo laboral trans, que es lo que vengo a exponer en este momento. Y cuando salió el cupo laboral trans, gracias a la compañera Diana, cuando salió en la provincia de Buenos Aires, se empezó a gestar desde un lugar que desconocíamos, sectores ya reconocidos, pero desde otro lugar. ¿Por qué? Porque empezaron, siguiente por favor, empezaron a, este es un medio gráfico, que empezaron a decir sobre cuál era el absurdo de generar un cupo a esta población. Si ya con que tengan el nombre es más que suficiente, que figure el nombre en el DNI era todo lo que necesitaba la comunidad trans, nada más que eso. Entonces empezaron de a poco, la siguiente por favor, en distintos medios, ve cómo sacan la resolución, y ahí hablan, y presten atención, que para que haya un cupo tiene que haber principio de idoneidad, ¿sí? Que es lo que piden y figuran en la mayoría de los cupos. Principio de idoneidad. ¿Qué es idoneidad? ¿Para quién es idóneo? ¿Quién es idóneo? ¿Y quién determina qué es idóneo o no? Y ahí quedamos engrampadas de nuevo. Porque la persona que va a determinar cuál es la idoneidad que tiene otra para ingresar a un empleo, y tiene ciertos parámetros, por lo general conservadores, que no está instalada la cultura del trabajo en la población trans, trabajo registrado me refiero. Entonces, ahí entendemos otro problema con respecto a la idoneidad. Seguí, por favor. Ahí hay una senadora que habla de la elección sexual no puede dar privilegios para trabajar, y para ellos, para ese sector conservador, el cupo laboral trans es un privilegio, pero nosotras entendemos que esta lucha no es de ahora, viene desde hace mucho tiempo, y vamos a tratar de entender hoy un poquitito por qué es necesario defender, por qué es necesario seguir peleando el cupo laboral trans en todo el país. Es muy importante y tiene que ver con lo que vamos a mostrarles ahora. Seguir, por favor. Llamamos cupo laboral trans a acciones afirmativas, acciones positivas o de discriminación inversa. ¿Sí? Esas son las tres palabras que usamos de alguna manera quienes exigimos o queremos que se implemente el cupo laboral trans, tendientes a asegurar en el empleo público o promover en el empleo privado la incorporación de personas trans. Por ahí es un poquito tedioso porque voy a empezar a remarcar artículos de la Constitución y de otras leyes, pactos, acuerdos, convenios que se han venido firmando, internacional, nacional, municipal, provincial, y que no lo sabemos o no los tenemos en cuenta o nos quieren hacer creer que no nos corresponde. Seguí, por favor. Eso sería lo que acabo de decir, son eso, la aplicación de políticas o acciones encaminadas a favorecer ciertos grupos minoritarios históricamente discriminados con el objetivo de buscar un equilibrio, ¿sí?, de sus condiciones de vida al general de la población. O sea, el Estado tiene que garantizar a este sector un equilibrio. Hay una necesidad imperiosa, con solo el hecho de presentar como fundamento que tenemos un promedio de vida entre 35 a 40 años, es más que suficiente como para que el Estado empiece a generar políticas públicas
de este tipo, ¿sí? La posibilidad de que quienes quieran ejercer el trabajo sexual la tienen, la pueden tener, pero quienes no quieran hacerlo y sienten que el Estado está ausente, debe empezar a generar ese tipo de acción. Vamos al siguiente, por favor. Todos hablamos de igualdad, ¿sí? Incluso quienes están en contra del cupo laboral trans y otras cosas con respecto a la diversidad y básicamente a la identidad, a las personas trans, hablan de igualdad, que es lógico y está bien, pero nosotros aquí queremos equidad, y en el gráfico muestra perfectamente qué es una cosa y qué es la otra. Nosotras necesitamos equidad, tener las mismas oportunidades que tienen todos, ¿sí? Además de la igualdad. Seguí, por favor. Igualdad jurídica versus igualdad real. Vamos a hablar del siglo XVIII y XIX y también del siglo XX y siglo XXI. Seguí, por favor. Miren cómo empezó, ¿sí? Esto del capitalismo, creo que la mayoría lo sabe si son estudiantes, desde dónde arranca. Eso no me voy a meter, es demasiado extenso, pero sí les voy a comentar que en 1776, la Revolución Americana, la Declaración de Virginia a través de la Revolución Americana. En 1787, la Constitución de Estados Unidos, donde empieza a hablar de igualdad. Miren qué año estamos hablando. Después, en 1789, la Revolución Francesa también hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde plasma de alguna manera cuáles son los requisitos que debería empezar a plantearse un país para sus ciudadanos. En 1853, y está un poquito más grande, aparece la Constitución de la República Argentina. En el artículo 16 de esa Constitución dice: la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni nacimiento, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Por suerte, todos sus habitantes son iguales ante la ley, está remarcado, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Volvemos otra vez a la idoneidad. La igualdad es la base de impuestos y de las cargas públicas, ¿sí? Empiezan a hablar de igualdad. Arriba también hablaban de igualdad, pero aquí en la Argentina empiezan a poner en papel lo que sería la igualdad. Seguí, por favor. La igualdad jurídica fue un avance, pero era una acción que no resuelve las desigualdades reales. Todo bien en el escrito, pero lo sustantivo, lo real no existe, ¿sí? Sigue existiendo esa desigualdad. Patrón-empleador, patriarcado versus mujer, juventud versus ancianidad, adultez versus minoría, excluidos versus incluidos, concentradores de poder versus desposeídos. O sea, sigue existiendo 1853, sigue existiendo esta desigualdad, no se puede modificar, porque el capitalismo es tan grande y nos absorbe, y tenemos una pantalla a las 24 horas del día que no nos permite sentarnos a recapitular, porque ya tenemos una cosa y tenemos otra, y nos venden una cosa y nos venden otra, y todo el tiempo estamos inmersos en ese capitalismo, donde no podemos zafar de esto. No podemos zafar de esto. Seguí, por favor. El constitucionalismo social, ¿qué hizo? Promovió la incorporación de las constituciones de los derechos sociales para promover la igualdad de grupos, la igualdad real de grupos mayoritarios de la sociedad, derechos laborales, seguridad social, ancianidad, menores, salud, etc. En México aparece recién la Revolución Mexicana en la Constitución en 1917, ¿sí? En Alemania en el 19, en la República Española el 31, en Uruguay en el 33, Perú en el 33, Uruguay en el 34, Cuba en el 40, Brasil en el 46,
Argentina en el 49, sé que se tomó un tiempito para hacerla, y El Salvador en el 50, ¿sí? El constitucionalismo social, de pasar a lo escrito a plasmarlo. Ahora, ¿cómo lo vamos a plasmar? Seguí, por favor. Derechos humanos. Cuando aparece derechos humanos, que fue después de la guerra, porque ahí dice, durante la Segunda Guerra Mundial algunos países cometieron crímenes de lesa humanidad. Terminado el conflicto, los responsables argumentaron que ellos habían cumplido sus leyes de sus países, matar gente, que ordenaban vulnerar las vidas, no solo matar, violar, ¿sí? Y otras cosas. Vidas, integridad y bienes de las personas pertenecientes a determinadas minorías. Perdón porque corte la frase. A raíz de ello, la comunidad internacional acordó que hay derechos mínimos, derechos, lo que decimos básicos, ¿sí? Que tenemos todas las personas por el solo hecho de existir. Por el solo hecho de existir. Presten atención a las frases, ¿sí? Y que ningún gobierno puede desconocer. Habla de derechos humanos internacionales. A esos derechos se los llamó derechos humanos, ¿sí? A esto se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Seguí, por favor. Los derechos humanos no solo consagran la igualdad jurídica, sino también el derecho a condiciones de igualdad. Ya estamos hablando de otras palabras, ¿sí? La condición de igualdad no es lo mismo que la igualdad. Y no discriminación. Perdón. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que fue en el 48, y recuerden cuando fue en la Argentina la constitucionalidad social, que es más o menos en la misma fecha, quizás, creo que fue en el 49, si mal no recuerdo, aparece la constitucionalidad, porque primero apareció esto. Desde afuera le estaban diciendo, hay que generar esto, hay que plasmar esto, tiene que quedar escrito, un acuerdo firmado, un pacto, un convenio, donde sí o sí se tiene que rever estas situaciones. Dice, el artículo 7 de esa declaración, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Eso dice el artículo 7 de la Declaración Universal. El artículo 21, inciso 2, dice, toda persona tiene derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Y aquí hago un punto y pregunto a quién salta. Las personas que trabajan en la administración pública, ¿cómo han entrado? Por política. Por política. ¿Sí? ¿O no? No escucho a nadie, nadie contesta. No. Hola. No seamos hipócritas. En Santiago del Estero todo el mundo entra por política. Tiene que llevar la bandera y después, urgente consigue un trabajo. Primero, plancito, después va avanzando. Así es en Santiago. Y en ninguna provincia es diferente. Todos son iguales. Sí. Y el artículo 23, inciso 1, dice, toda persona tiene derecho al trabajo. Estamos hablando de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Seguí, por favor. Ahora, ¿qué dice el convenio número 111 de la Organización Internacional del Trabajo? Todo relacionado al trabajo. Relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Este lo crearon en el 58 y entró en vigor, en vigencia, a partir del 60. ¿Sí? Demoró 2 añitos. El artículo 1 dice, a los efectos de este convenio, el término discriminación comprende a. Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades. Aquí aparece otra palabra, igualdad de oportunidades.
o de trato en el empleo y la ocupación. El inciso B, cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el miembro interesado previa consulta con las organizaciones respectivas de empleadores. Fíjense lo que dice el artículo. Alguna compañera trans que esté presente, ¿ha pasado por ese filtro? Pregunto. ¿Sabemos? Bien. No terminé la frase. Organizaciones representativas de empleo y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan y con otros organismos apropiados. Seguí, por favor. El artículo 2 dice, las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación. O sea, ¿qué es lo que no se considera discriminación? ¿Sí? No la identidad de género. No habla de la identidad de género. El punto 3. A los efectos de este convenio, los términos empleo y ocupación incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones, como también las condiciones de trabajo. Es decir, el Estado debe garantizar que ese empleado o esa empleada que va a ingresar también debe formarse, pero lo tiene que garantizar el Estado. Seguí, por favor. El artículo 2 dice, todo miembro por el cual este convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva. Todo miembro de la Organización Internacional de Trabajo tiene que promover por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales la igualdad de oportunidades. Está firmado. Y en los artículos dice que la Argentina se compromete a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleos y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación al respecto. ¿Están entendiendo? ¿Sí? ¿Se entiende lo que voy leyendo? Porque a veces mucha letra, mucho número, es como que a mí también me costó hasta comprenderlo. Artículo 3 dice, todo miembro para el cual el presente convenio, el de la OIT, se halla en vigor, se obliga por métodos adoptados a las circunstancias y a las prácticas nacionales a, 2 puntos, primero, tratar de obtener la cooperación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y de los organismos apropiados en la tarea de fomentar la aceptación y el cumplimiento de esa política. Segundo, promulgar leyes y promover programas educativos que por su índole puedan garantizar la aceptación y el cumplimiento de esta política. Es decir, el Estado tiene que promulgar leyes, el Estado argentino se ha comprometido a promulgar leyes que comprometan a programas educativos, ¿sí?, que por su índole puedan garantizar la aceptación y el cumplimiento de las políticas, ¿sí? El Estado debe estar presente en ese sentido, acompañando para que se puedan generar estas políticas públicas, en este caso, el cupo laboral trans. Seguí, por favor. ¿Qué dice la ley de contrato de trabajo? Miren a dónde nos lleva. 20.744 es el número de la ley. El artículo 4 dice, el contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Bueno, habría que modificar algo ahí, ¿no? Solo después, bueno, pero para el Estado argentino el hombre somos todos. ¿Se entiende? Aquí también hay que pelear y empezar a buscar que se modifique. Solo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley. ¿Sí?
como objetivo principal la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Debe fomentar el Estado la actividad creativa, ¿sí? Perdón, productiva y creadora del hombre, de ciudadanos, ciudadanas en sí. El artículo 17 dice: prohibición de hacer discriminaciones. Eso lo venimos escuchando, lo venimos leyendo en todos lados y nadie hace caso. Nadie le importa nada. Por esta ley, la ley de contrato de trabajo, se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religión, político, gremial o de edad. Vuelve otra vez a hablar de sexo, raza, nacionalidad, que no hay que discriminar. O sea, está en la Constitución. Está en la Constitución de todos los países, de los que hablamos de 1700 al principio, del siglo XVIII y siglo XIX. Están en el pacto de la OIT, que ha firmado la Argentina. Está en la ley de contratos. Seguí, por favor. Vamos a ver dónde más está. Después dice, en la misma ley, dice el artículo 17 bis, las desigualdades que creará esta ley, sí, la ley de contrato, a favor de una de las partes, solo se entenderán como forma de compensar otras que de por sí se dan en la relación. Es tan clarito eso. El artículo 8, clarito para quién habría que preguntar, ¿no? Porque evidentemente para nosotras no está bien claro, está borrosa esa ley, ese artículo. El artículo 81 dice: igualdad de trato. El empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad de situaciones. Aquí no dice identidad de género, dice identidad de situaciones. Se considerará que existe trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias. Fíjense, discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de sexo, religión, raza, de vuelta de nuevo lo mismo. Pero no cuando el diferente tratamiento responda a principios de bien común. Ahora, ¿qué es el bien común? ¿Bien común para quién? ¿Quién determina cuál es el bien común? Para la población trans, tener un trabajo es un bien común. Como el que se sustente en la mayor eficacia, laboriosidad y contratación a sus tareas por parte del trabajador. ¿Sí? Seguí, por favor. O sea, siempre hay una palabrita que suena difícil, raro. O sea, expresarla suena fácil, pero de ahí a la práctica es donde hay una diferencia enorme. Hubo un caso muy particular, ¿sí?, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2011 se presentó Pericoli contra el Colegio Público de Abogados y puso un amparo, justamente la despidieron. Pero ¿qué es lo que dice la Corte Suprema? Ella aduce discriminación, denuncia al Colegio de Abogados. Lo que dice, le responde la Corte Suprema, que quien tiene que demostrar la discriminación es la persona que ha discriminado, o sea, el empleador tiene que demostrar por qué esa señora denuncia discriminación. O sea, quien tiene que tener las pruebas de la discriminación. Hay un fallo importante aquí, hay un fallo interesante a tomar en cuenta, ¿sí?, que se debe tomar en cuenta este fallo. Seguí, por favor. Y aquí hay otro. El caso Farrell también pasó, ratifica, vuelve otra vez de nuevo y toma como ejemplo el caso anterior, ¿sí? Y a partir de ahí empiezan en aquellos espacios de trabajo donde se denuncia discriminación, cuando ven una persona hablando de idoneidad, que esa idoneidad es o es lesbiana, trans, no sé. Me arriesgo a decir que no hay, me arriesgo a decir que no. Pero sí sirve y es importante saber que existen, que hay fallos que pueden ayudar para con... Gracias. Seguí, por favor.
tengo extendido un poquitín, tengo bastante. Se reformuló la Constitución Nacional en el 94, quiebra el concepto estricto de igualdad jurídica para complementarlo con la igualdad real de oportunidades. Y ahí aparece la palabra igual. En el artículo 37 dice: esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de soberanía popular y las leyes que se dictan. ¿Para qué ponen tantas cosas que no se entienden ni ellos mismos? El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres. Bueno, ahora entramos ahí, un poquito entramos, ¿no? Varones y mujeres entramos, algunas entramos, otras no sé. Para el acceso a cargos selectivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. El artículo 75 dice, que corresponde al Congreso: legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato. Volvemos otra vez a la palabra igualdad real y de trato. Se van ampliando las palabras que en definitiva quedan en palabras. Seguí, por favor, porque me están apurando. Bien, aquí termino. Con todo el bagaje de información, desde la Constitución de Estados Unidos hasta llegar a la Constitución de Salta, que fue sancionada el 2 de junio de 1986 y reformada parcialmente y concordada y sancionada por, esto saqué de internet, ¿no? Les aviso, por la Convención Constituyente el 17 de abril de 1998 y jurada 7 al otro día, ¿sí? el 98. Seguí, por favor. ¿Qué dice la Constitución? Fíjense el preámbulo, qué interesante, ¿no? Los representantes del pueblo de la provincia de Salta, reunidos en la convención, con el fin de exaltar y garantizar la vida, la libertad, la igualdad de vuelta, la justicia y los demás derechos humanos, ratificar los inalterables valores de la solidaridad, la paz, la cultura nacional, proteger la familia, la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, asegurar el acceso a la educación, a la cultura, establecer el derecho y el deber al trabajo, dice el preámbulo, y después lo demás. Seguí, por favor. El artículo 13, ¿qué dice? Principio de igualdad. Todas las personas son iguales ante la ley, sin distinción por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. No se admiten fueros personales. Queda suprimido todos los títulos y tratamientos honoríficos o de excepción para los cuerpos magistrados y funcionarios de la provincia, cualquiera sea su investidura. Los poderes públicos, y al final sí termina con una frase muy importante, pero muy importante, que la firmaron allá antes, la Argentina, el país. Garantícese la igualdad del hombre y la mujer en el ejercicio, no dice trans, porque ahí debería decir trans, ahí tal vez, y el ejercicio pleno de sus derechos económicos, sociales, culturales y políticos. Garantícese la igualdad. En la misma Constitución de Salta. Seguí, por favor, a ver si hay algo más. El artículo 28, que dice, o sea, aquí dice, bueno, puedes tener libertad de trabajar como quieras, no hay problema, está plasmado en la Constitución. Pero seguí al otro, por favor. El artículo 29 dice: todos los habitantes de la provincia son admisibles en los empleados públicos sin otra condición que la idoneidad. Y seguimos con la idoneidad. Ahora, si una compañera trans va a pedir un trabajo, presenta su currículum, suponiendo que así sea el trámite, ¿qué idoneidad debería tener? ¿Qué es lo que necesita una trans para poder conseguir un trabajo registrado del Estado? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es la idoneidad? ¿Por qué siempre nos determinamos poniendo la idoneidad? Cuando consulté a un jurista, me dice, bueno, idoneidad puede ser por lo menos que tenga estudio, que termine la secundaria. Entonces pónganlo, no pongan idoneidad.
Porque si ustedes van a guiarse por la idoneidad, probablemente la persona que vaya a tomar a esa compañera, y si a la compañera le gusta ir con una remerita escotada y se le ven las tetas, no todas, pero un poquito, escotada, una minifalda, pintarse como puerta, como nos gusta a nosotras, y ¿eso es idóneo? ¿Quién determina? ¿Cuáles son los parámetros de la idoneidad? Y ahí es donde nosotras estamos engrampadas. En todos los lugares, en todas las provincias, en todos los municipios que se han presentado el cupo laboral trans, la ley, el proyecto de ley, seguimos engrampados con la idoneidad. Hay que determinar qué significa idoneidad, aclarar, dejar bien claro, así como ustedes han visto desde la Constitución de Estados Unidos hasta la Constitución de Salta, habla absolutamente también de esta clase, raza, identidad que deben el Estado nacional, provincial, municipal empezar a generar políticas públicas efectivas y sustantivas, porque se nos siguen muriendo las compañeras y más aún con esta oleada neoliberal que venimos teniendo. Muchas gracias y buenas noches.